Cultura griega. Bien amigos, no vamos a dar mayor rodeo porque el tema que nos espera el día de hoy es bastante amplio. Lo que vamos a abordar el día de hoy es vamos a revisar la historia de una de las culturas más importantes de la historia universal. Muy bien, porque recuerda de que esto es historia universal. Muy bien, mi nombre es Gabriel Robinson Sergio Cubo Porto, así que manos a la obra. Muy bien. Profesor, ¿de qué tema vamos a hablar el día de hoy? Bien, miren amigos, de repente tú habrás escuchado la expresión, de repente en alguna película, en algún libro, de repente en alguna clase, habrás escuchado la expresión de el mundo occidental, ¿verdad? El mundo occidental. Siempre se habla acerca de el mundo occidental, pero ¿qué es el mundo occidental? ¿A qué nos referimos con el mundo occidental? Bien, déjame decirte de que el mundo occidental en el contexto del día de hoy, en el contexto actual, el mundo occidental vendría a ser toda la cultura propia de Europa y también de América. Muy bien, porque se te recuerda de que fueron los europeos, españoles en nuestro caso, los que van a terminar conquistándonos, nos van a invadir y nos van a conquistar. Y al conquistarnos, al invadirnos, van a traer su cultura y nos la van a imponer, y desde ese tiempo pues todavía la tenemos aquí encima. Por tanto amigos, hablar del mundo occidental es hablar de la cultura europea y también americana. Muy bien, europea y americana. ¿Listo? Ahora, ¿por qué te hablo de esto? Tú te preguntas. Bueno, es muy simple. Porque lo que vamos a revisar el día de hoy, amigos, es una cultura muy antigua que literalmente marcó el destino, el porvenir de esta cultura occidental. Nos referimos a la cuna de la civilización occidental y estamos hablando, por supuesto, de la antigua Grecia, que es el tema del día de hoy. La antigua Grecia, un tema muy bonito, abundante, rico en información, porque jóvenes en Grecia, sobre todo en Atenas, vamos a encontrar nosotros el origen de toda nuestra cultura actual, moderna. El teatro, la literatura, la poesía, la música, la filosofía, la historia, la literatura, arquitectura, escultura, todo esto, todas estas formas de conocimiento, formas de conocimiento y de arte humano, tendrán su origen aquí en la antigua Grecia. Así que es una cultura fundamental para poder comprender la cultura actual. Así que manos a la obra, con esa introducción ya hemos explorado un poquito, así que ahora pasamos a compartir la pantalla. Muy bien, a ver, ¿dónde está? Aquí está, listo, perfecto. Bien, entonces, manos a la obra. Primero, como es habitual, tenemos que hablar primero acerca de su origen. Muy bien, cuál fue su proceso histórico, cómo se originó, cuáles fueron los primeros pueblos que llegaron a Grecia, y eventualmente te explicaré qué es en sí la propia Grecia. Así que, jóvenes, como pueden ver ustedes en la diapositiva, ahí te estoy dejando lo que vendrían a ser las diferentes etapas a lo largo de la historia de Grecia. Muy bien, la época prehelénica, que vendría a ser pues el origen de este pueblo, la época oscura, la época arcaica, clásica y eventualmente la época helenística. Profesor, ¿tienen algunas características? De eso mismo vamos a hablar a continuación. Amigos, si alguien te llegara a ti a preguntar, oiga, ¿cuál fue el primer pueblo griego que existió en toda la historia? La respuesta vendrían a ser los minoicos. Aquel fue el pueblo más antiguo y el que dio origen, posteriormente, a lo que hoy día tú llamas Grecia, el pueblo de los minoicos. Fueron los minoicos quienes van a llegar a una isla llamada Creta, y en la isla de Creta fundarán la ciudad de Creta, y a partir de ese momento los minoicos se cambiarán de nombre y dejarán de llamarse minoicos para llamarse a sí mismos los cretenses. Muy bien, así que hablar de minoicos es hablar de los cretenses, son el mismo pueblo, solamente que con diferente denominación. Bien, así que si la UNSA te pregunta, o de repente la Católica, o de repente cualquier universidad o cualquier institución de enseñanza superior te pregunta, oiga, ¿cuál fue el pueblo originario de Grecia? La respuesta es minoicos o los cretenses, dependiendo de las alternativas que tú tengas. Nunca las vas a encontrar juntas, en diferentes alternativas, porque eso sería una contradicción. ¿Listo? Entonces eso quiero que lo tengas bien presente en tu cabeza. Ahora, ¿cuál vendría a ser el siguiente pueblo que llegó? Déjame hablarte brevemente sobre los cretenses, de manera rápida y veloz, porque el tema es bastante amplio, te decía. Miren, jóvenes, déjame decirles de que los cretenses fueron lo máximo, en el sentido de que los cretenses, y esto me encanta de los cretenses no tenían ejército.
Los cretenses nunca desarrollaron una cultura bélica. Los cretenses fue un pueblo completamente pacífico, entregados al desarrollo de las artes, del conocimiento y de la economía. Fueron grandes comerciantes, grandes marinos, estaban en una isla, pues. Entonces los cretenses pasarán sus largas horas de recreo, de ocio, las van a dedicar a lo que es el cultivo de las artes, de lo que es la gimnasia, el arte físico, pero también el arte intelectual. Entonces, acá encontramos el corazón de lo que en el futuro vendría a ser la cultura griega. Un pueblo amante del conocimiento, amante del arte. Aquí lo vamos a encontrar con los cretenses, que eran pacíficos. Pero hubo un problema. Eventualmente a esta tierra maravillosa, tan rica, que era pues que vendría a ser la península, bueno, no te hablé acerca de su ubicación, madre mía. Por ahí debí de haber comenzado. Jóvenes, ¿dónde se ubicó Grecia? Es importante que lo sepamos. Grecia se va a ubicar, o tendrá como corazón, no solamente eso, pero tendrá como corazón un lugar llamada la península balcánica. La península balcánica, en los Balcanes. La península balcánica, una región bañada por muchos mares, el mar Mediterráneo, el mar Egeo, muy bien, ahí lo tienes, el mar Tirreno. Entonces, esa vendría a ser la península balcánica, una tierra muy, muy fértil, muy abundante, muy rica, ¿bien? Entonces, eventualmente, con el paso de los años, llegará otro pueblo a esta misma región, y ese pueblo serán los llamados aqueos. ¿Cuál es el problema de los aqueos? De que los aqueos sí son violentos. Los aqueos tienen cultura guerrera. De hecho, jóvenes, los aqueos traerán un nuevo metal, un metal que los cretenses no conocían. Ese metal será el bronce. Acá lo tienes. Así que los aqueos, con una mejor tecnología, que era el bronce, y también con sus estrategias militares, rápidamente someterán a los cretenses. ¿Profesor, los asesinan? No, no los van a asesinar, no los van a exterminar, para nada. De hecho, los aqueos rápidamente se darán cuenta de que están frente a una civilización muy avanzada. Son pacíficos, pero son muy avanzados. Culturalmente hablando, los cretenses son terriblemente más avanzados que los aqueos. Los aqueos parecen bárbaros, salvajes, al lado de los cretenses. Así que los aqueos, en lugar de exterminarlos, van a asimilar su cultura. Tendrán la sabiduría de asimilar su conocimiento y también desarrollarse ellos mismos. Y por eso, gracias a esos conocimientos que aprenderán de los cretenses, los aqueos comenzarán a levantar grandes ciudades. La ciudad más importante que los aqueos van a levantar será la ciudad de Micenas. Muy bien, no te olvides, dato importante. ¿Correcto? Por mucho tiempo, esa será la única relación entre Creta y los aqueos, hasta que aparecerá un tercer pueblo que viene pues del corazón de Europa, indoeuropeos, terribles, poderosos, guerreros, más brutales que los aqueos, llamados los dorios. Así se van a llamar, los dorios. Pero has de saber de que con los dorios, la época prehelénica llegará a su fin, con la llegada de los dorios, para comenzar la llamada época oscura. Profe, ¿por qué lo llamamos época oscura? ¿Fueron tiempos terribles? No exactamente, no. De hecho, no tiene nada que ver. Se le va a llamar la época oscura, jóvenes, porque lamentablemente de aquellos años, de aquella época, lo que conocemos, lo que sabemos, lo que ha llegado a nosotros mediante la historia es muy poco. Muy bien, es muy pobre, es muy reducida la información que nos ha llegado. Así que por eso se le va a llamar la época oscura, porque en esa época los historiadores van a encontrar un velo, muchas lagunas, vacíos, muy bien, y por eso se le denomina así. Pero algo sabemos, por supuesto, y es la llegada de los dorios. ¿Qué pasó con los dorios? Los dorios van a llegar, y cuando llegan aquí, se enfrentarán a los aqueos. Pero hay un detalle, los dorios son mejores guerreros que los aqueos. Es más, los dorios conocen un metal que es mejor que el bronce de los aqueos, y ese metal será el hierro. Así que, siendo hombres más fuertes, con una mejor armada y con mejores armas gracias al hierro, rápidamente expulsarán a los aqueos. Los expulsan. Adiós, aqueos. Y es allí cuando comienza el dominio de los dorios. Muy bien, eso al principio de Grecia, claro está. Ahora, ¿qué quiero decirte de los dorios? Jóvenes, ¿saben ustedes por qué los dorios eran tan poderosos, eran tan fuertes, tan grandes guerreros?
porque los dorios decían, oye, en ese tiempo ellos ya tenían mitología. Y tú sabes que la mitología griega, pues, es una de las mitologías más ricas y atractivas de la historia, tú lo sabes. Seguramente habrás escuchado hablar acerca de Zeus, ¿verdad? De Perseo, el Hércules, ¿verdad? Muy bien. De hecho, quiero hablarte de Hércules. ¿Qué decían los dorios? Los dorios, ellos afirmaban, oye, y se lo creían, ojo, no es que lo dijeran por flor. Ellos decían, nosotros los dorios somos herederos de Heracles. Profesor, ¿quién es Heracles? Tú lo conoces, solo que con otro nombre. Heracles vendría a ser Hércules, amigos. Hércules. Heracles es Hércules, solamente que ese es su nombre original. Heracles. Se le cambia de traducción, se le dice Hércules, pero es lo mismo. Muy bien. Así que los dorios decían, nosotros somos herederos, somos los descendientes de Heracles, por eso somos fuertes. Y estos hombres se lo creyeron y por eso terminaron siendo unos auténticos guerreros de la antigüedad. Expulsarán a los aqueos, implantarán el hierro y gracias a ellos, jóvenes, los dorios van a traer una novedad a Grecia. ¿Qué novedad traerán a Grecia? Traerán las llamadas polis. Profesor, ¿qué es una poli? Simple, déjame hacerte una pregunta. Pueden participar en el chat. A ver, o al micrófono si gustas, no hay problema. La pregunta es esta, jóvenes. ¿Quién de ustedes me podría decir cuál es la capital o cuál fue la capital de la antigua Grecia? A ver, ¿quién me puede decir, jóvenes? Vamos. Con confianza. Nadie. Ajá, ya estoy escuchando acá algunos chats. Atenas, pregunta Alexandra, pero no está muy segura, ¿no? Pone su signo de interrogación. Los demás jóvenes, a ver, antes de dar la respuesta, quisiera leer, ¿no? De repente alguien más desea participar. Además de Atenas, dice Camila, con decisión. Igual Gaby, igual Amparo. Gaby dice creo, muy bien, listo. Respuesta correcta, jóvenes, suficiente. Muchas gracias, Camila, Gaby, Amparo, Gaby, Tania, muchas gracias. Respuesta correcta, amigos. Grecia no tenía capital. ¿Qué, profe? Grecia no tenía capital, jóvenes. Así que todos se han equivocado. La pregunta está mal planteada. Grecia no tiene capital. Esa es la respuesta correcta. Nunca tuvo. Me refiero de la Grecia antigua. Profesor, ¿cómo que no tenía capital? Te voy a explicar. Jóvenes, esto es un error que siempre los alumnos cometen y por eso a mí me gusta traerlo acá, ponerlo sobre la mesa. Porque llegado el momento no quisiera que cometas ese error. Te explico. Miren, jóvenes, imagínate que lo que voy a hacer acá, observa lo que voy a dibujar acá de manera muy burda, aquí en la diapositiva, aprovechando que aquí hay un espacio. Miren, muchachos, digamos que esto es Creta, ese puntito, ¿ya? Es Creta. Acá está Atenas, es un ejemplo. Por acá está Esparta, por acá está Corintio, por allá está Tebas, por acá está Mileto y así, etcétera. Muy bien, así. Bien paja. Y esto ahí está un montón de ciudades. Jóvenes, cada una de estas ciudades griegas se les conocía con el nombre de polis. Muy bien. No se les decía ciudad, se les decía polis. Muy bien, así se les va a denominar. Ah, pero aguanta, acá hay un tiro. Oye, la capital, profe. No hay capital. Lo que sucede, amigos, es que cada una de estas polis, cada una de estas ciudades-estado, así también se les llamaba polis o ciudad-estado, es lo mismo. Cada una de estas polis o ciudades-estado era independiente. Me refiero a que cada una de estas ciudades eran reinos, pequeños reinos independientes. Se gobernaban a sí mismas, con sus propias leyes, sus propios gobernantes, con su propia forma, su propia organización. ¿Viste? Cada una. ¿Correcto? Así que no podemos hablar de una capital porque cada ciudad se autogobierna. Pero, ¿qué sucede? Al conjunto de todas estas ciudades, ¿cómo tú le llamas? Tú le llamas Grecia. Entonces Grecia nunca fue una unidad. Grecia no fue un imperio, no fue un país. Grecia fue un conjunto de polis. Grecia fue un conjunto de ciudades-estado que nunca llegaron a unificarse. Jamás. De repente, con el paso del tiempo, si no hubieran sido conquistados, tal vez se hubieran unificado. Quizás. Pero, jóvenes, la historia que nos dice de que nunca se llegaron a unificar. Así que esa es la respuesta. Grecia no tenía capital, amigos. Muy bien. Por tanto, ¿qué pasó con los dorios? Los dorios ponen de moda
la construcción de polis, es decir, comienza la construcción de estas ciudades. Ciudades que poco a poco van creciendo en número y cada una es independiente. Pero eso sí, si de afuera venía un imperio, un conquistador, un invasor, y se metía con una polis, como los tres mosqueteros, ¿verdad? Te metes con uno, te metes con todos. Entonces se defendían entre estos reinos. ¿Por qué los llamaba Grecia? Porque todos estos reinos compartían rasgos, tenían rasgos comunes. Por ejemplo, todas estas polis, sí, eran independientes, pero todas hablaban el mismo idioma. ¿Ah? Eso tenían en común, eso compartían. Segundo, eran independientes, pero todas tenían la misma religión. Mismo idioma, misma religión. Y en tercer lugar, compartían este círculo que he hecho acá. Compartían el mismo espacio y defendían su espacio de cualquier agresor, de cualquier elemento externo. Entonces, gracias a estos tres elementos comunes, tú los agarras, los englobas y les llamas Grecia. ¿Viste? Entonces, eso fue Grecia, amigos míos. Nunca fue una unidad. Estaban relacionados, se apoyaban, se colaboraban, pero nunca se unificaron. Cada polis respetaba a la otra polis. ¿Bien? Entonces, ahí tienes tú lo que vendría a ser Grecia, la real y verdadera Grecia, jóvenes. Así que si te preguntan por ahí, oiga, ¿cuál fue la capital? No tenía capital. Esa es la respuesta correcta. Claro, tenía polis que eran más importantes que otras. Las polis más importantes de Grecia, todo el mundo lo sabe, eran dos: Atenas y Esparta. Eran las de mayor influencia, las más poderosas, pero no por eso eran capitales. ¿Bien? Entonces, ahí tienes tú lo que eran las polis. ¿Quién las puso de modas? Estos flacos de acá, los dorios. Ellos lo van a poner de moda en Grecia. Muy bien, sigamos. Luego viene lo que es la época arcaica, amigos, y en la época arcaica nosotros vamos a comenzar ya a vislumbrar lo que vendría a ser pues la gran gloria griega. Muy bien, acá comienza, muy bien. Acá Grecia encuentra una especie de expansión. Se comienza a expandir. Por eso acá, jóvenes, encontramos grandes migraciones, grandes colonizaciones. Es decir, estas ciudades comienzan ¿qué te digo? A conquistar, no eran conquistadores, más que conquistadores eran colonizadores. Tú llegabas a una región, no estaba poblada y tú te estableces en esa región. Entonces comenzaron a establecerse en otras tierras, en otras regiones, comenzaron a salir de su espacio originario. Bien, entonces esa expansión nosotros la vamos a encontrar aquí durante la época arcaica. Aquí da lugar la expansión griega. Muy bien, una expansión. ¿Listo? Durante aquellos años, jóvenes, ¿cuáles eran las formas de gobierno preferidas en Grecia? ¿Qué es una forma de gobierno, profe? Bueno, una forma de gobierno es la manera, es un sistema político, es el sistema político mediante el cual a ti te van a gobernar. Hay muchos sistemas políticos. Encontramos la tiranía, está la monarquía, está la democracia, la aristocracia, la timocracia, hay un montón de formas de gobierno. ¿Listo? Durante esa época, la época arcaica, ¿cuáles fueron las formas de gobierno más comunes en Grecia? La tiranía y la aristocracia. Profesor, ¿en qué consiste una tiranía? Consiste en el que el gobierno lo tiene un solo hombre, es un dictador. Y este único hombre, ¿por qué se le llama tirano? Porque este hombre ha usurpado el poder. Imagínate que tú eres rey de Atenas, es un ejemplo, muy bien, pero luego viene Gabriel Cuba, muy bien, te decapita y yo usurpo tu trono, me caso con tu esposa, me pongo tu corona, muy bien, me quedo en tu trono y gobierno por mucho tiempo, soy un tirano, acabo de usurpar el poder, muy bien, claro, bueno o malo, no lo sé, eso depende de cada uno, pero el hecho es de que soy un tirano y yo tengo todo el poder, ejerzo todo el poder, ¿viste? Eso es un tirano. Ahora, ¿qué sería una aristocracia? ¿Cuál es la forma de gobierno llamada aristocracia? Una aristocracia significa que gobierna la clase alta. Los gobernantes no son gente del pueblo. Los gobernantes son gente, representantes de la clase alta, de la nobleza, de la realeza, de la aristocracia. Las familias más ricas, más poderosas y las de noble abolengo, las de sangre azul, ellos son los que gobiernan. A esa forma de gobierno se le llama aristocracia, cuando la nobleza, la clase alta, es la clase gobernante. Muy bien.
Entonces, esas dos formas de gobierno se van a poner de moda durante la época arcaica. Es bastante simple toda esta parte. Listo. Ahora pasamos a la época clásica, que vendría a ser, pues, digamos, el esplendor de Grecia, ¿no? Acá vamos a encontrar sus más grandes aportes a la humanidad. Muy bien, acá encontramos, pues, a las dos polis más poderosas, más conocidas y de mayor influencia de la antigüedad. Hablamos de Atenas y de Esparta. Grandes amigas, pero también grandes rivales, ¿correcto? Atenas y Esparta fueron lo máximo. Ahora, cuando Grecia, jóvenes, acá voy a dejar esto, mira acá, estamos hablando del esplendor, el esplendor griego. De toda esta época, jóvenes, ¿saben cuál fue el mejor siglo de todos para Grecia? El mejor de todos sus siglos fue el siglo V. Nunca te olvides, el siglo V fue el mejor siglo de toda la historia griega, antes de Cristo. Recuerda, un dato, toda la historia de la antigua Grecia se va pues a desenvolver durante antes de Cristo, siempre. Todo Grecia es antes de Cristo, no te olvides de ese dato, ¿de acuerdo? Así que estamos en el año 500 antes de Cristo, y ese fue el mejor siglo, también llamado el siglo de Pericles. ¿Quién fue Pericles? Pericles fue el más grande rey, el más grande monarca de Atenas, un hombre muy sabio, inteligente, astuto, gran estratega militar, un hombre completo, extraordinario orador, lo máximo Pericles. Muy bien, con Pericles Atenas alcanzó su apogeo, con Pericles, ¿ya? Ahora, profesor, ¿qué es esto de las guerras médicas? Ajá, muy bien. Cuando Grecia se encontraba en lo mejor de su historia, en lo mejor de su desarrollo cultural, muy bien, ¿qué pasa? Una amenaza asoma en el horizonte, ¿sí? ¿Cuál es esa amenaza, profe? Es un imperio gigantesco, enorme, muy bien, y ese sí es un imperio. Profesor, ¿por qué? ¿En qué se diferencia Grecia de un imperio? Grecia, como te dije, es un conjunto de ciudades no unificadas. En cambio, un imperio es un reino que somete a otros reinos y los unifica. Eso es un imperio, cuando tú conquistas a otros pueblos y los haces parte de tu territorio. Entonces ahí sí hay capital, ahí sí hay un rey, hay un emperador, hay un gobernante de todos, ¿verdad? Entonces eso es un imperio, como el imperio incaico, como el imperio romano. Profesor, ¿de qué imperio está hablando usted? ¿De imperio romano? No. Un imperio que lamentablemente la historia universal le ha dado la espalda, no entiendo por qué, porque es un imperio tan importante como el imperio romano, tal vez más, pero prácticamente se le ha olvidado porque no es de Europa, pues. Hablo del imperio persa, el extraordinario imperio persa que sobrevivió a Roma. Sobrevivió. Hoy por hoy, los herederos culturales del imperio persa es el pueblo de Iraní, el país de Irán. Date cuenta. Entonces, ahí tienes al imperio persa, pues gigantesco. Y el imperio persa también se encuentra en su esplendor y está en plena expansión, en plena conquista, y eventualmente dirá: yo quiero conquistar a Grecia, dice Persia, y es allí cuando dan lugar pues estas guerras entre Grecia y Persia, se las conoce como las guerras médicas. Ahí lo puedes ver tú, mira, ahí está, en paja, ¿listo? Acá tienes, versus, ¿quién se va a enfrentar? Como te iba diciendo, en una esquina vamos a encontrar nosotros a Grecia, toda Grecia, y al otro lado encontramos al imperio persa. Muy bien. Profe, ¿por qué se le va a llamar las guerras médicas? ¿Qué tienen acá que ver los médicos? Bueno, nada, en realidad se van a llamar guerras médicas por una simple razón. Los griegos a los persas no los llamaban persas, no los conocían por ese nombre. Los griegos los llamaban los medos, M-E-D-O-S, medos, los medos. De allí que estas guerras se llamen las guerras médicas, porque los persas se llamaban medos. Muy bien. Ahora, profe, ¿quiénes fueron los gobernantes de Persia que intentaron conquistar a Grecia? Fueron tres. Tres van a ser los emperadores persas que intentarán conquistar a Grecia. Repito, intentarán. ¿Cuáles son esos tres gobernantes, profe? Fácil. Uno es bien famoso, producto de una película que seguramente la habrán visto de repente, la película 300, ¿verdad? Tan popular, bueno, al menos lo era muy popular esa película, ¿verdad?
esos 3 gobernantes persas y emperadores serán, acá te lo voy a dejar, Jerjes, el gran Jerjes. Segundo, Artajerjes. ¿Qué, profe? Si el primero se llama Jerjes, el segundo se llama Artajerjes. Bien originales en sus nombres. Profe, y el tercero se llamará Darío, el emperador Darío, Darío el Grande. Ahí lo tienes, Darío. Oye, si tú te llamas Darío, tu nombre es de origen persa. Alucina eso. Claro que de persa no tienes nada, pero ahí lo tienes. Muy bien. Entonces, Jerjes, Artajerjes y Darío. Ellos van a ser los 3 emperadores que intentarán conquistar a Grecia, pero todos fracasarán. Grecia, diminuta como era, se va a defender con uñas y dientes. Y aquí, ¿sabes quién cobra protagonismo? Fácil, pues, los más grandes guerreros del mundo antiguo, al menos del mundo occidental. Me refiero a los espartanos. Los espartanos, luego de estas guerras, fueron conocidos como los protectores de Grecia. Eran unos malditos los espartanos. Ellos amaban la guerra. Eran criados, ¿qué te digo? Eran formados para la guerra. Y para estos hombres, morir en el campo de la batalla era la máxima realización. Era abrazar la gloria, era lo mejor, era un sueño hecho realidad. Morir en el campo de batalla. Estaban quemadazos los espartanos. Ya te hablaré de ellos, o sea, tenían una educación bien brava, bien brutal. Bravazo. La agogué se llamaba, pero bueno, más adelante lo vamos a explicar. Entonces, los espartanos acaban a ser los protagonistas. De allí pues la película 300, que se basa en hechos reales, en la que literalmente 316 hombres, literalmente liderados por su rey, el rey Leónidas, le van a hacer el pare a cerca de 50.000 persas. Jóvenes, 316 contra 50.000. Imagínate la diferencia. Y los espartanos van a aguantarlos, los van a contener por 3 días, dándole el tiempo a Grecia para que pueda formar la resistencia y así poder aguantar pues a las huestes de Jerjes. Una cosa bravaza, a esa batalla en donde todos estos valientes hombres perdieron la vida, pero dándole tiempo precioso a los griegos. Se le conoce como la batalla de las Termópilas, ¿no? Una cosa pero así bárbara, digna de ser cantada y ser recordada, amigos, sin lugar a dudas, una cosa pero impresionante. Bien, al final los griegos van a vencer y bueno, pues luego van a invadir a Persia, más bien, malditos los griegos. Pero, ¿qué pasó? Luego de las guerras médicas, jóvenes, ¿qué pasa? Atenas y Esparta, Atenas también fue muy importante aquí. Atenas, jóvenes, miren, Atenas, si bien es cierto, de repente no eran tan fuertes como los espartanos, pero no los menosprecies. Los atenienses eran muy poderosos también. Si Esparta era la más poderosa de Grecia en cuanto a guerra, los segundos más poderosos eran los atenienses. Eran muy poderosos también. ¿Listo? Y luego de estas guerras, jóvenes, Atenas y Esparta como que van a bronquearse por el protagonismo, ¿verdad? ¿Quién fue más importante? Y a partir de eso, jóvenes, lamentablemente dará una guerra interna. Si las guerras médicas fueron una guerra externa, en la que Grecia se enfrenta a un enemigo externo que es Persia, luego dará una guerra, pero es una guerra en el corazón, al interior de Grecia, en la que Atenas y Esparta se van a matar. Qué pena, porque ahora es una guerra interna, ¿no? Grecia se desgarra por dentro, ¿listo? A esta guerra interna se le conoce como las guerras del Peloponeso. Así se le va a denominar, las guerras del Peloponeso, en la que Atenas y Esparta se van a sacar la mugre. ¿Quién va a ganar? Los espartanos, pues naturalmente, eran mejores guerreros, ¿sí? Los van a ganar. Sí, no va a ser fácil, los atenienses son muy fuertes, pero al final los espartanos terminarán venciendo. Pero hay un problema. ¿Sabes cuál es el problema? Que una vez que da lugar esto, una vez que Esparta vence, ¿qué sucede? Grecia está debilitada, muy debilitada. Esta guerra interna los ha debilitado. Y producto de este debilitamiento, vendrá un reino del norte llamado Macedonia y los conquista a todos, incluido a los espartanos. ¿Viste? Así que al final esta guerra interna, la guerra del Peloponeso, solo debilitó a Grecia, facilitando así su conquista. Muy bien, ¿quién los conquistó? Como te iba diciendo, ahí está, ¿ves? Época helenística, es cuando ya entra en decadencia Grecia. Va a ser invadida. ¿Quién los va a invadir? El gran Filipo II de Macedonia. Y luego su hijo, un hombre extraordinario,
conocido a nivel mundial, el gran Alejandro Magno, que formó uno de los imperios más grandes de todos los tiempos, cuando tenía apenas 33 años. Curioso, murió a la misma edad que crucificaron a Jesucristo, a los 33 años. Ese hombre, a los 33 años, tenía un imperio de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, una cosa impresionante. Muy bien. Pero de luego, jóvenes, cuando muere Alejandro Magno a los 33 años por una enfermedad, no sabemos qué exactamente, cuando muere Alejandro Magno, Grecia se va a ver libre por breves momentos, pero nuevamente será conquistada y esta vez de manera definitiva. ¿Quién los conquistó por segunda vez, profe? Los romanos. Los romanos. Ahí comienza la historia de Roma. Pero esos jóvenes es otro tema. Entonces, chicos, ahí tienes tú lo que vendría a ser, pues, la historia griega. De manera un esquema muy general. Bien, ahora sí, hablemos acerca de su organización social, política, su religión, sus artes, etcétera. Y eso también nos vamos a tomar bastante tiempo porque es harto. Grecia es muy amplio. A ver un momentito, esto tenemos hasta la 15 y ya estaba acá. Listo, sigamos. Profe, ¿qué hay que saber de la organización de Grecia? A ver, primero que nada, como te estaba explicando hace un rato, Grecia no tenía capital, ¿te acuerdas? Te lo dije, ya te lo expliqué, aquí también, no tuvo capital, porque Grecia es un conjunto de ciudades-estado, a las que tú vas a llamar polis, ahí tienes, ¿listo? Ese es el nombre correcto, el nombre técnico, polis, ¿bien? Así que recuerda, Grecia solo fue un conjunto de ciudades-estado, lo que significa de que nunca se unificó, jamás se unificó. Muy bien, nada más. Siguiente punto. Ahora, ¿qué eran las ciudades-estado? Como te iba diciendo, las ciudades-estado vendrían a ser... Perdón. Como les iba diciendo entonces, chicos, las ciudades-estado, su nombre correcto, su nombre técnico es el de polis. Y su principal característica es de que cada una de estas polis era independiente. Era independiente. No se sometía a otra polis. ¿Listo? Así que recuerda ese dato. Ahora, ¿cuáles son los elementos en común de estas polis? Ya te lo había dicho en la diapositiva anterior, no me aguanté y te lo había spoileado, ¿verdad? Pero igual, lo volvemos a recordar. Te dije de que todas estas polis van a compartir el mismo idioma, que es el griego antiguo. El griego antiguo, porque hasta el día de hoy existe el griego, pero es un griego pues mucho más estilizado. El griego de hace 2000 años 2000 años atrás no es igual pues al griego de hoy en día. Así que ahí tienes el idioma oficial, el griego antiguo. Entonces, todas estas polis hablaban el mismo idioma. Segundo, todas estas polis compartían la misma religión, la misma cultura, la misma mitología. ¿Listo? Entonces, elementos en común que van a tener. Y en tercer lugar, compartían el mismo espacio. Te dije, el espacio para ellos era sagrado. Tú te metías con una polis, te metías con todas. ¿Sí? Porque a ese espacio que está pues representado por el suelo, por el mar y también por el aire, ellos le van a llamar Hélade. Y para los griegos, la Hélade era pues algo sagrado. Y tenían que defender y morir por defender la Hélade. ¿Listo? Entonces, ahí tienes tú lo que vendría a ser, pues la organización de Grecia. Cómo se organizó, cómo estuvo formada, cómo estuvo conformada en realidad. Listo. Ahora sí, vayamos a la organización política. Esto es mucho más complejo. ¿Por qué, profe? Fácil. Será mucho más complejo, amigos, porque recuerda algo. Cada polis es independiente. Esto significa de que cada ciudad, cada polis, tiene su propia organización política. Profesor, ¿y qué vamos a hacer acá? ¿Vamos a estudiar la organización política de todas las polis? Imposible, pues. Imposible. Solamente vamos a estudiar la organización política de las dos polis más importantes, es decir, la organización política de Atenas y luego la organización política de Esparta. Muy bien, ahora, rápidamente, comencemos con Atenas. ¿Qué pasó con Atenas, jóvenes? Si te pregunta la universidad, la policía, bueno, a donde vayas tú, a donde postules, si alguien te pregunta, ¿cuál fue el principal aporte de Grecia a la humanidad? La respuesta no la tienes ni que pensar. La respuesta es la democracia. Gracias a ellos nosotros conocemos lo que es la democracia. Sabemos el significado. Ellos nos van a obsequiar el significado, la idea de democracia. Muy bien, en Atenas nacerá la democracia
por primera vez en toda la historia de la humanidad. ¿Sí? Y eso, pues, jóvenes, es algo que merece ser recordado hasta el fin de los tiempos. Acá nació la democracia. Ahora, algo hay que aclararlo, ¿verdad? Muchachos, para que Atenas llegara a la democracia, no fue pues cosa de un día. No. No es que Atenas nació siendo ya una democracia, no, en lo absoluto. Para que Atenas alcanzara la democracia, tuvo que pasar por todo un proceso, por toda una serie de experimentos. Tuvo que experimentar lo que era la timocracia, la aristocracia, la tiranía. También tuvo que experimentar lo que era la oligarquía, un montón de formas de gobierno, hasta que finalmente llegará a la democracia. Así que, amigos, alcanzar la democracia no fue algo sencillo, no fue algo simple, fue algo bastante complicado. Muy bien, pero finalmente lo va a lograr. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahora que la democracia se ha podido establecer en Atenas, la pregunta es, profesor, ¿cómo estaba organizada esa democracia en Atenas? Muy fácil. La democracia ateniense descansaba, se fundamentaba en 3 instituciones, en 3 organismos. Vuelvo a repetir. La democracia ateniense descansaba sobre 3 organismos fundamentales. El organismo principal y de mayor importancia era una cosa llamada la eclesia. Repito, eclesia, a la que tú en español llamarás asamblea. Muy bien, así, eclesia o asamblea. Puedes encontrar cualquiera de los 2 nombres en tu examen, en alguna evaluación, pero son lo mismo, la asamblea o la eclesia. Acá está, mira, está fácil. Muy bien. Profe, ¿pero qué era la eclesia? La eclesia, amigos, estaba compuesta, estaba integrada por la gran mayoría de la población ateniense. ¿Listo? Entonces, la asamblea o eclesia era el conjunto de la población ateniense y eran ellos la mayoría. Profesor, ¿y usted dice que la eclesia era el principal organismo? O sea, ¿acá la gente era más importante que los gobernantes? Pues claro, pues. Por algo estamos hablando de una democracia. Y tú sabes que en una democracia, ¿quién tiene el poder? El poder no lo tiene un presidente. El poder no lo tiene el rey. El poder lo tiene el pueblo. Por eso se llama democracia, el gobierno del pueblo. Eso significa democracia. ¿Viste? Así que la eclesia, amigos, está integrada por el pueblo. Y tiene sentido, porque en este sistema de gobierno es el pueblo el protagonista. Y por eso, si alguien te pregunta, ¿cuál fue la institución democrática más importante de Atenas? Respuesta, la iglesia, también llamada la asamblea. Muy bien, por eso, como puedes ver acá, estaba integrada por la gran mayoría. ¿Listo? Profe, y dígame usted, ¿cómo votaban? ¿Cómo hablaban? Fácil, en ese tiempo. Si tú querías ser parte de la eclesia, solo tenías que tener 2 requisitos. Bueno, 3 requisitos. Muy bien. Tenías que tener 3 requisitos para ser parte de la eclesia. Profe, ¿cuáles eran? Primero, ser mayor de 18 años. Mayoría de edad. Alucinante. Segundo, haber nacido en Atenas. Si no eres de Atenas, lo siento, pero no formas parte. Eres bienvenido. Se le da la bienvenida a toda la gente. Pueden venir, pero no participan de la política ateniense. Esa es la condición. Mira, mayor de edad. Segundo, haber nacido en Atenas. Y tercero, ser hombre. Jóvenes, la democracia ateniense fue lo máximo, pero tenía también grandes dificultades. No los puedes culpar, ellos recién están experimentando con esto. La democracia ateniense era machista. Las mujeres, como en otros pueblos, en otras culturas, estaban fuera de la vida política. Muy bien, no se las consideraba. No tenían ni voz ni voto a la hora de gobernar. ¿Listo? Así que esas eran las 3 condiciones para ser parte de la eclesia. Mayor de edad, haber nacido en Atenas y ser hombre. ¿Correcto? Ahí lo tienes. Siguiente, ¿cómo van a aprobar cuál es su función principal? Jóvenes, la función principal de la eclesia era la de decidir qué ley se aprueba y qué ley no se aprueba. Entonces mira el poder que tenía la iglesia. Mira el poder que tenía el pueblo. Oye, imagínate que acá en el Perú, nosotros como pueblo tuviéramos el poder de decidir qué ley va, qué ley no va. Imagínate, de verdad, sería diferente el mundo, pero en ese tiempo era así.
Era el pueblo quien decidía qué ley se aprueba, qué ley se desaprueba. Esa era su principal función. ¿Cómo votaban? ¿Cómo hacían para elegir qué ley se aprueba o no se aprueba? Fácil. Hacían mediante levantar la mano. ¿Listo? Entonces, el levantar la mano era la manera en que estos hombres van pues a decidir qué ley se aprueba, qué ley se desaprueba. Muy bien, listo. Segunda institución. La segunda institución, importante también, es la que se conoce como la Boulé. Ahí lo puedes ver. La Boulé, que tiene un segundo nombre. Bueno, te lo voy a escribir porque es un poco larguito. A ver, acá. Eclesia, te dije yo, se llamaba, con rojito lo voy a poner la Eclesia, también llamada la Asamblea. Es lo mismo. ¿Listo? La Asamblea. Ahora, la Boulé, tiene un segundo nombre y es el de el Consejo de los 500. Así como escuchas. El Consejo de los 500. Así se llamaba también la Boulé. Profe, ¿en qué consistía la Boulé? Bien, si la Eclesia estaba integrada por la mayoría del pueblo, la Boulé, que tenía menos poder que la Eclesia, la Boulé estaba integrada por la clase alta. ¿Viste? Así que eso era lo hermoso de Atenas. En Atenas, quien gobernaba era el pueblo. ¿Sí? Y quien estaba por debajo del pueblo era la aristocracia, la clase alta. Bien paja era Atenas en ese sentido. Entonces la Boulé, que es un organismo que está por debajo de la Eclesia, está integrada pues por toda la aristocracia, por toda la nobleza, por toda la clase alta. Muy bien. Profe, ¿cuál es su función principal? Fácil. La Eclesia, te dije, deciden qué ley se aprueba, qué ley no se aprueba. Pero la pregunta es, ¿quién propone las leyes? ¿Quién las propone? ¿Quién las plantea? Respuesta, la Boulé. Ellos eran los que proponían leyes. Pero ¿quién decidía si se aprobaban o no? El pueblo, la Eclesia. ¿Listo? Ahí lo tienes. Como te dije, estaba conformada por la aristocracia. Suficiente. Ahora viene el tercer organismo, porque te dije que eran tres organismos sobre los que se descansaba la democracia ateniense, llamada los magistrados, también llamados los tribunales. Magistrados o tribunales. ¿Listo? Acá está, mira, tribunales. Listo, para que no te me confundas. Los magistrados o tribunales. Bien, profe, ¿qué función cumplían los magistrados? Ellos eran los funcionarios. Ellos hacían de que las leyes que se aprobaban funcionaran. Ellos ejecutaban las leyes que se aprobaban o no. Eran simples funcionarios. No tenían ni voz, ni voto, ni poder de participación, no. Simplemente ejecutaban. Nada más, eran ejecutivos, ¿correcto? Ahí tienes tú a los magistrados, ¿ves? Ejecutaban las leyes. Y listo, jóvenes, eso vendría a ser la organización política de Atenas. Atenas, muy bien, una democracia basada en tres instituciones: la Eclesia, la Boulé y los magistrados. Bastante simple, chicos, bastante simple de comprender esto. ¿Listo? Luego viene Esparta, hablemos de Esparta, pero antes de eso, jovencitos, por favor, les voy a pedir un minuto, voy a ir al servicio, ¿sí? Ustedes también pueden aprovechar para ir al servicio, así que un momento, por favor.
Muy bien, jóvenes, entonces podemos proseguir. Muchas gracias por la paciencia. Listo. A ver, sigamos. ¿Dónde estábamos? Correcto, Esparta. Bien. Listo, jóvenes. Ahora, hablemos de Esparta. ¿Qué es la oligarquía, profesor? ¿Qué es una oligarquía? ¿Por qué en Esparta había una oligarquía? Bueno, corregimos esta parte de acá. Porque, caray. Miren, chicos, acá hay que corregir algo. No es una oligarquía exactamente. No, Esparta era, esto lo vamos a tachar acá, muy bien, corrección, las cosas se tienen que hacer bien, eso lo voy a modificar en la diapositiva después. Jóvenes, Esparta no era una oligarquía. Esparta, amigos, era una diarquía. Diarquía. Profesor, ¿qué es una diarquía? Significa, amigos, que en Esparta gobernaban dos reyes. Eso pasaba en Esparta. Que profe, eso no vi la película de repente. Muy bien. Pero jóvenes, Esparta era una diarquía. Era el gobierno de dos reyes que gobernaban de forma simultánea. Simultánea gobernaban ambos reyes. Muy bien. Profe, ¿por qué habían dos reyes? Lo pasamos a explicar. Lejos de lo que se piensa, amigos, los espartanos sí eran grandes guerreros, eran unas bestias, nadie lo va a negar, pero jóvenes, los espartanos eran tan guerreros como también creyentes. Eran gente muy supersticiosa, mejor dicho, muy religiosos. Eran gente que estaba muy apegada a sus creencias religiosas. ¿Listo? De hecho, ellos, ¿saben, jóvenes? ¿Saben ustedes por qué los espartanos eran tan grandes guerreros? Déjame contarte por qué. Un dato que había omitido y aprovecho ahora para contártelo. Si algún día alguien te llegara a preguntar a ti, oiga, ¿qué pueblo dio origen a los atenienses? Muy bien, a los atenienses. ¿Sabes cuál es la respuesta? Hubo un pueblo antes de los atenienses. ¿Sabes cómo se llamaban? Se llamaban los jonios. Repito, los jonios. Ahí está. Los jonios. Ellos dieron origen a los atenienses. ¿Sí? Segunda característica. Los atenienses, muy bien, son considerados como la cuna de la civilización occidental. Mira esas dos características. Jonios es el pueblo que dio origen y los atenienses serán considerados como la cuna de la civilización occidental. ¿Listo? Pero habrá una tercera característica. ¿Sabes tú cuál fue la principal diferencia entre Atenas y Esparta? La principal diferencia, y no fue su política. ¿Sabes cuál fue? Su educación. Amigos, ahí es donde radica la diferencia principal entre Atenas y Esparta, en su educación. ¿Me explico? Jóvenes, en Atenas cultivaron todos los aspectos del ser humano. Cultivaron su conocimiento, el intelecto, el arte, cultivaron el cuerpo, porque los atenienses siempre buscaron la perfección. Por eso tenían unos supercuerpazos, eran fisicoculturistas y encima eran filósofos. Un fisicoculturista filósofo, alucina eso. Así fue Platón. Platón era un tipazo, parecido a un Arnold Schwarzenegger, pero con el cerebro de Einstein, imagínate. Alucinante, ¿ya? Eran lo máximo los atenienses. Pero acá hay un detalle, jóvenes. ¿Sabes cuál? De que los atenienses cultivaron todas las artes, cultivaron en la educación, cultivaron el conocimiento, las artes, la filosofía, la historia, pero también cultivaron la guerra. Ya te dije, los atenienses fueron los segundos guerreros más grandes de Grecia. Mira, fueron casi perfectos los atenienses. Cosa que lo hicieron bien. Fueron muy completos los atenienses. Ah, pero aguanta. ¿Sabes qué pasa con Esparta? Acá viene con Esparta. Entonces, mira acá, su educación, acá voy a colocar esto, su educación fue completa. Fue completa su educación, holística. ¿Pero qué pasó con Esparta? Esparta pregunta, ¿sabes tú quién dio origen a los espartanos? Te doy una pista. Fue ese pueblo que trajo el hierro a Grecia. Te lo dije en la primera diapositiva. ¿De quién estamos hablando? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién lo recuerda? Ajá, los dorios. Correcto, María Emilia, Gaby y Tania. Correcto, los dorios. Jóvenes, fueron los dorios. Los dorios, con el paso del tiempo,
dieron origen a los espartanos. Y yo te dije, los dorios, amigos, a todos ustedes les pregunto, los dorios, ¿de quién decían que eran descendientes? Te lo dije también, ¿de quién? De un personaje mitológico, Heracles, Hércules, ¿verdad? Entonces, chicos, por eso los espartanos llegaron a ser tan bestias a la hora de la guerra. Porque ellos decían, nosotros somos los herederos de aquel héroe mitológico llamado Hércules. Por eso estos hombres fueron tan bravos a la hora de pelear. Por eso ellos querían morir en el campo de batalla, porque para ellos no había mayor gloria que esa. Bien, entonces ahí radica la diferencia con Atenas. ¿Por qué? Mira, primera característica, Esparta, ¿de dónde provienen? De los dorios. Atenas de los jonios, pero los espartanos de los dorios. Segundo, ¿cómo eran conocidos los espartanos? Si Atenas era conocida como la cuna de la civilización occidental, los espartanos son conocidos como los protectores. Te lo dije hace un rato, ¿te acuerdas de las guerras médicas? ¿Te acuerdas, verdad? Ellos eran conocidos como los protectores de Grecia. Acá los tienes. ¿Listo? Y en tercer lugar, jóvenes, su educación. La educación espartana, a diferencia de la ateniense, los espartanos jóvenes no cultivaron la ciencia, no cultivaron la filosofía, la historia, tampoco el arte. Muy bien, no. Para los espartanos eso era innecesario, era algo fútil, inútil. Muy bien, los espartanos solo se van a dedicar a cultivar el arte de la guerra. Entonces, he allí la principal diferencia entre Atenas y Esparta en su educación. La educación ateniense fue total, fue completa. Muy bien, física, intelectual y también guerrera, completa. Pero los espartanos, en cambio, solo se van a dedicar a cultivar el arte de la guerra, el arte de la violencia. Muy bien, nada más. De hecho, jóvenes, acá un dato te digo, los espartanos eran tan disciplinados, eran tan radicales, es la palabra, eran tan radicales que cada vez que una mujer espartana daba a luz, venía un grupo de agentes, los llamados éforos. Agentes de los éforos venían y al bebé, antes de que la propia madre lo amamantara, antes de que el papá y la mamá lo agarraran a la criatura, estos éforos agarraban al bebé y lo revisaban. ¿Sí? Si nacía muy pequeño, si nacía con alguna deformación, si nacía flaco, enclenque y desnutrido, decían, este niño no sirve. ¿Y sabes qué hacían con la criatura? Lo llevaban a lo alto de un monte llamado el Monte, ¿cómo se llama este montecito? Me he olvidado. El Carpiato, ya, bueno. El Taigueto, ya me acordé. El Monte Taigueto, así se llamaba. Lo llevaban a lo alto del Monte Taigueto y desde esa altura lanzaban a la criatura al vacío. Así de crueles, de severos eran los espartanos. Eran bravazos, ¿eh? No creían en nadie. ¿Listo? A los 9 años, cuando los niños elegidos cumplían 9 años, eran arrancados del seno de su familia. Los arrancaban y se los llevaban a un campo de entrenamiento que duraba cerca de 10 años. 10 años. A esa educación en donde a los chibolos, pero bueno, no puedo contarte eso ahora, no hay tiempo, pero a los chibolos pues les hacían pues un entrenamiento pues brutal, jóvenes, brutal. El 30% de los niños que iban a esa agogué no sobrevivían. Y tú te quejabas cuando tu profesor te metía un palazo, ¿verdad?, en la mano. Alucina eso. En ese tiempo, literalmente, tu educación te mataba. Literalmente. Pero eso sí, a los 10 años, luego de 10 años, si tú has pasado todo, te convertías en un espartano, en un guerrero. Pero qué guerrero, pues, jóvenes. Un guerrero, pues, una máquina de matar, de fortaleza, de disciplina y de templanza. No eran unas bestias los espartanos, pero muy severos también. Entonces, en eso se va a basar, amigos, la educación espartana. Muy bien, era bastante radical, era muy severa, muy radical. ¿Listo? Ahora, te iba diciendo, curiosamente, además de su cultura guerrera, eran también muy supersticiosos, eran muy religiosos los espartanos. Se tomaban muy a pecho ¿qué te digo? El aspecto religioso en sus vidas, lo de sus sacerdotes. Y por eso mismo, amigos, los espartanos van a tener 2 reyes. Un rey político, que es un rey guerrero, porque en Esparta, amigos, a diferencia de otros reinos,
El rey está a la cabeza de sus tropas. Cuando hay guerra, el rey está al frente, no atrás, como suele pasar en otras culturas, ¿verdad? Dirigiendo a los soldados. No, acá el mismísimo rey está a la cabeza de la tropa, el primerito, dando el ejemplo a sus guerreros. Pero aparte del rey guerrero, está también el rey sacerdote, que se encarga exclusivamente de darle pues las buenas vibras, de mantener complacidos a los dioses para que les vaya bien a los guerreros. Muy bien, entonces por eso había una diarquía, un gobierno simultáneo entre un rey guerrero y un rey sacerdote. ¿Correcto? Ahí los tienes tú. Y no peleaban, sino que ambos se complementaban, se necesitaban. Muy bien. También de esa manera el poder se equilibraba. Estaba equilibrado. Ya el poder no lo tenía un solo hombre, sino que el poder estaba equilibrado. ¿Listo? Ahora, aparte de estos flacos que gobernaban simultáneamente, lo puedes ver ahí, había otro poder. Miren chicos, es curioso. Ellos eran reyes, pero existía un organismo que llegó a tener más poder que los mismísimos reyes. Los reyes muchas veces tuvieron que someterse a la autoridad de este organismo. ¿Y sabes quiénes eran? Era un grupo de ancianos era un grupo de ancianos que conformaban la famosa Gerusia. Muy bien, la Gerusia. La Gerusia era una especie de parlamento, una especie de consejeros. Muy bien, no, corrijo. La Gerusia eran consejeros, muy bien, estaban por debajo de los reyes, ¿listo? Pero había unos terceros, los llamados éforos, lo que te contaba hace un rato. Estos eran los éforos, los que realmente gobernaban en Esparta, los que hacían y deshacían. Ellos eran los que supuestamente representaban al pueblo, pero en la realidad, gobernaban a toda Esparta. Los reyes tenían que a veces rendir cuentas a los éforos, no era al revés, ¿listo? En último lugar, encontramos lo que es la apela. ¿Quién es la apela? Jóvenes, ¿sabes quién es la apela? La apela vendría a ser la asamblea de todos los ciudadanos. Profe, ¿y por qué lo está poniendo en último lugar? Fácil, porque en Esparta no había democracia. No existía la democracia. ¿Y eso qué significa? De que el pueblo no tiene el poder. El pueblo obedece. El pueblo tiene que respetar a la autoridad. Y por eso la apela, que era el pueblo, estaba en último lugar. Muy bien, ahí tienes, eran la mayoría de la población. ¿Listo? Entonces, he allí otra diferencia con Atenas. En Atenas había democracia, pero en Esparta era una diarquía. ¿Eso qué significa? De que el pueblo no gobernaba. Es decir, el pueblo estaba en la base de la pirámide social, no estaba arriba. ¿Listo? Suficiente, chicos. Entonces, eso vendría a ser la organización política de Atenas y de Esparta. Ahí también te he colocado algo más. Muy bien, ahí está un poco más de información, lo puedes ver allí. ¿Listo? Pero todo eso, muchachones, ustedes ya lo van a... Todas estas diapositivas yo te las voy a pasar para que las estudies con calma. Tú ya lo vas a revisar. Por el momento tenemos que seguir avanzando. ¿Listo? Ahí tienes Atenas, Esparta y es un esquema, ¿no? de todos sus organismos políticos. Muy bien. Siguiente, arquitectura. Ahora sí pasamos a una parte bien brava, lo que era la arquitectura griega. Muy bien, a ver, rápido. Miren, chicos, a ver un ratito más dónde está el plumoncito. Listo, acá está el plumón. Muy bien. Correcto. Profe, ¿qué hay que saber de la arquitectura griega? Fácil. Miren, jóvenes, uno de los aportes principales, más no el principal fue la democracia. Pero otro de los aportes principales de Atenas y de Grecia en general a la humanidad será su arquitectura. Caramba, ¿quién no conoce la arquitectura griega? ¿Verdad? De hecho, si tú ves en la diapositiva que te he colocado, mira, de fondo, no sé si lo podrás ver, te he puesto una imagen de lo que pudo haber sido una ciudad griega, Atenas, hermosa realmente, monumental. ¿Listo? Monumental. Entonces, jóvenes, es muy común muy común la imagen de estos templos griegos que todos hemos visto. Grandes columnas, enormes columnas con plataformas, ¿verdad? Claro que sí. Eso es un templo griego. Y lo que vamos a hacer acá es analizar, vamos a descomponer sus partes, sus elementos, sus estilos, todo lo relacionado al templo griego que era tan importante para los griegos. A la derecha te he colocado una imagen, o hay que decirlo, la imagen no es mía, la he bajado de internet, pero es una imagen extraordinaria, muy completa. Ya, de hecho ahí está todo, no tengo ya ni siquiera que explicar nada, pero igual vamos a analizar algunos cuantos puntos. A ver, rápidamente, ¿qué vamos a estudiar del templo griego, profesor? Primero
vamos a estudiar sus partes. ¿Cuáles eran las partes del templo griego? ¿Y cuáles eran esas partes del templo griego? Así. Miren, muchachos, cuando hablamos de las partes del templo griego, me refiero a sus salones. ¿Cuáles eran los salones, los espacios, las habitaciones que tenía el templo griego? Muy bien. Y déjame decirte, amigo mío, de que el templo griego tendrá un total de 3 partes. 3 partes, ¿correcto? Encontramos primero a esta cosa llamada la pronaos. Profesor, ¿qué es la pronaos? A ver, mira. Imagínate que estamos mirando desde el cielo. Estamos mirando un templo griego. Es un ejemplo, un esquema nada más. Acá lo voy a trazar. ¿Listo? Con celeste para que resalte. Acá está. Listo, ahí está. Tú lo estás viendo desde el aire. Muy bien. Correcto. Jóvenes, este templo tiene 3 partes. ¿Por qué? Porque, primero que nada, tiene una entrada principal. Es la entrada principal al templo, la entrada principal. A esa entrada principal se le conoce como el nombre de la pronaos. Ahí está. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasaba? Muchas veces estos templos tenían una entrada secundaria. Una entrada secundaria que podía estar en un costado, por acá, pero casi siempre, esa entrada secundaria se encontraba por la parte posterior. Acá estaba. Mira, una entrada principal y una entrada secundaria. Esa entrada secundaria, que podía estar en el lateral o en la parte posterior, se le llamaba el opistódomo. Ahí lo tienes. Y finalmente encontrarás la parte fundamental, el corazón del templo griego, la parte más importante, clave, que vendría a ser pues el salón principal. Y aquí, en el salón principal, tú vas a encontrar a la estatua del dios o de la diosa a la que le dedicas este templo. ¿Listo? Al corazón de este templo, a esta habitación tan importante, al salón más importante, se le va a llamar la naos. Muy bien, la naos. Y es, como puedes leer en la descripción, la sala principal del templo. Ahí está el altar al dios al que se le dedica el templo. ¿Listo? Ahí está. Pronaos, opistódomo y naos. Facilito, muchachos. Facilito. Ahora, un ratito. Antes de continuar, tengo que darte alguna información que no está en la diapositiva, tampoco en la imagen, así que escúchame. Y la UNSA lo ha preguntado. La Católica también lo ha preguntado. Incluso la San Marcos lo ha preguntado. Así que estás obligado a saberte la información. Profesor, ¿cuál es? Simple. Miren, muchachos. Una vez la universidad preguntó lo siguiente. ¿Cuál es el propósito? O sea, ¿para qué está destinado el templo griego? Preguntó, ¿no? Una universidad. ¿Para qué está destinado un templo griego? ¿Sí? Había muchas alternativas, ¿correcto? Y entre ellas estaba para albergar grandes multitudes y así adorar al Dios, ¿verdad? Acá está el Dios. Grandes multitudes, acá vienen en procesión, como nuestra catedral, ¿verdad? Y ya, pues tú le oras a tu Dios. Muy bien. La gran mayoría de estudiantes marcó esa respuesta. Para albergar a las multitudes y rendirle culto al Dios. Muy bien. Pero jóvenes, eso fue un terrible error. ¿Por qué? Amigos, no confundamos la cultura católica con la cultura griega. En la cultura católica, los templos, las catedrales, las capillas y las iglesias están diseñadas para que la gente asista, para que la gente venga, se amontone, esté sentada y estén pues frente al altar y bueno, pues celebrar la misa, ¿verdad? Claro, por supuesto. Para eso están diseñadas, nadie me va a desmentir. ¿Listo? Pero amigos, los griegos tenían otra cultura y ellos en ningún momento tuvieron la intención, en sus templos, no tuvieron la intención de juntar a la gente. No, el templo griego, respuesta correcta en esa pregunta era, el templo griego tiene el único propósito de albergar al Dios. Es decir, un templo griego es una morada para un Dios, es su casa. Así que tú no puedes venir en tu procesión y meterte a la casa del Dios, no, es una ofensa hacia el Dios. ¿Listo? Claro, tú podías entrar, pero solamente de uno a uno, de dos en dos, pero no más, en pequeños grupos, no podías entrar en mancha.
¿Viste? Entonces esa es la respuesta correcta. El templo griego tenía el propósito de servir de morada, de albergue para el dios en cuestión. Muy bien, esa es la respuesta correcta. Quiero que lo tengas muy presente. Ya está, borramos esta parte, ya no lo necesitamos. Ahí está. Listo, y ahora sí podemos seguir. Profe, ¿qué más me va a contar? Bueno, ahora que ya te sabes cuáles son las partes, que es lo que acabamos de estudiar, ahora que te sabes las partes del templo griego, ahora vayamos a otra parte, a una cosa llamada los elementos. Profe, ¿y a qué se refiere con elementos? Uy, bueno, estilos, ya, no hay problema. Hacemos primero estilos, porque son tres. Tenemos que aprender tres cosas: partes, elementos y estilos. Bueno, acá lo he puesto al revés, es lo mismo. Hablemos de los estilos. Profe, ¿a qué se refiere con los estilos? Es muy simple, es toda esta parte, mira acá, toda esta parte que estoy acá encuadrando en el dibujito. Es decir, amigos, habían tres estilos a la hora de hacer estos templos griegos. Tres estilos, cuya principal diferencia, ¿sabes en dónde radicaba? Mira acá, radicaba en la forma de sus columnas. En la forma de sus columnas. Me explico. Hay tres estilos: el estilo dórico, el estilo jónico y el estilo corintio. Ahí está, dórico, jónico y corintio. Profesor, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Observa. Miren, muchachos, imagínate de que acá está, mira, tenemos superficie. ¿Listo? Mira el dibujito que voy a hacer, es la superficie. ¿Listo? Ahora, acá está. ¿Eso qué es? A eso se le llama base. Algunos también le llaman basa. Base o basa, es la misma vaina. Luego viene la columna, mira acá. La columna. Un poco chueco, ¿no? Pero bueno, pues me entenderás. ¿Listo? A la columna, es decir, al cuerpo, que es la parte principal de la columna, la más larga, se le conoce con el nombre de fuste. Fuste, amigos, se le llama fuste. ¿Listo? Ahí está, el fuste. Esto de acá es la basa. Y al cuerpito se le dice fuste. Muy bien. Ahora, luego de la basa y luego del fuste, viene la cabecita. Literalmente, la cabecita. A la que tú llamarás el capitel. El capitel. ¿Listo? Mira. Pie, cuerpo y cabeza. Literalmente. Pie, cuerpo y cabeza. Basa, fuste y capitel. ¿Listo? Esas son las tres partes de una columna. De una columna. Basa, fuste y capitel. Profe, ¿por qué me lo está adelantando esto? ¿Qué tiene que ver? Ah, es que jóvenes, con esto tiene que ver esto de los estilos dórico, jónico y corintio. Me voy a explicar. Miren, muchachos, hablemos del primer estilo. El primer estilo se le va a llamar, mira acá, dórico. Muy bien. Ahora, quiero que te fijes en el dibujo de la derecha, en la parte inferior. Mira, acá está. Acá dice orden dórico, jónico, en la parte de abajito, y corintio. Listo. Hablemos del dórico. A ver, jóvenes, si tú te fijas, si eres un poco observador, te darás cuenta que, mira acá, esto de acá, que estoy poniendo con verdecito, es la superficie. Mira acá, es la superficie. Muy bien. Déjame preguntarte algo. ¿Esta columna dórica tiene o no tiene basa? ¿Tú qué dices? ¿Tiene o no tiene basa? Vamos, adelante, mira el dibujo. ¿Tú qué dices? ¿Tiene o no tiene basa? ¿Alguien? ¿Alguien está ahí? Chicos, hablen. ¿Esa columna tiene o no tiene base? ¿Tiene o no tiene pie? ¿Tiene o no tiene base? Tiene base, dice Gaby. Alexandra dice que no. ¿Alguien más? ¿Alguien? Bueno, Gaby no está muy segura. Pone su signo de interrogación. ¿Alguien más, chicos? ¿Nadie más? No tiene, dice Smith, con toda seguridad. Muy bien. Respuesta correcta, muchachos. No tiene base. No tiene base, amigos. El estilo dórico carece de base. Mira el estilo jónico. Mira el estilo corintio. Ellos sí tienen base. Pero el estilo dórico no tiene. Porque, amigos, desde ya te voy diciendo, el estilo dórico, de las tres columnas, el estilo dórico es el más sencillito. Es el más simple. No tiene base. Mira acá. Está directamente unido a la superficie. Directamente clavado. Pero no tiene base. ¿Viste? Entonces eso quiero que tengas presente. Puedes agregarle, porque eso no lo he colocado en la diapositiva. Bien, pero te lo estoy contando ahora. Entonces dórico no tiene base. Siguiente, su fuste. Acuérdate lo que es el fuste. Mira acá, el fuste es el cuerpo. Toda la parte gruesa. Mira, mira. El fuste, amigos, en el estilo dórico es ancho.
es el más ancho, tiene más cuerpo, ¿correcto? Y su capitel, que vendría a ser la parte superior, vendría a ser la cabecita, su capitel es también bastante sencillo. Mira acá, está formado por una especie de trapecio, acá está, mira, un trapecio y un rectángulo, así de sencillo. Entonces, este es el estilo dórico, una columna que no tiene base, tiene un fuste bastante grueso y su capitel es sencillo, conformado por un trapecio y por un rectángulo. Así de sencillo, chicos. Entonces, esas son las características del estilo dórico. Profe, me lo tengo que aprender necesariamente, porque han preguntado sobre esto más de una universidad, más. Así que sí o sí tienes que aprenderte esta parte. ¿Listo? Estilo dórico. Ahora, vayámonos al estilo jónico. Ah, jóvenes, el estilo jónico es más paja, es más elaborado, es algo más complejo que el estilo dórico. Primero que nada, el estilo jónico sí tiene base. Mira acá, acá está la base, mira, observa, bien bonita, mira, bien ornamental, ahí está, bien paja, ¿ves? Sí tiene base, ahí está, lo puedes ver, mira, lo estoy resaltando. Tiene base, primero, tiene base. Segundo, su fuste, que vendría a ser el cuerpo, es más esbelto. Tal vez el gráfico no ayude, pero es más esbelto. Es más esbelto que el dórico, un poquito más flaco. Y tiene más canales. Estos surcos que ves acá, se les va a llamar estrías. Ahí está. Esos surcos, esos canales son más abundantes. Así que es una columna mucho más bonita estéticamente, mucho más, visualmente es mucho más bella. ¿Listo? Con más decoración. Pero lo que más llama la atención de la columna jónica es su capitel, su cabeza. ¿Por qué? Su capitel es mucho más elaborado. Mira, observa el gráfico de la derecha. Mira, este capitel tiene acá como rizos. Mira acá, bien paja. Mira, tiene como ruleros. Ahí está, mira. ¿Listo? A eso se le va a llamar volutas. Mira, un capitel con volutas espiraladas. Completo, el nombre completo. Volutas espiraladas. Ahí está. Volutas espiraladas. Así se le va a llamar. Entonces, esa es la principal característica del estilo jónico. Su capitel tiene volutas espiraladas y tiene base. ¿Viste? Maldito. Pero, ¿qué crees tú? Hay un tercer estilo que es mucho más bello. Es el estilo más bonito de todos y que vendría a ser el estilo corintio. Es el más bello, es el más trabajado, el más elaborado. Profe, ¿en qué consiste el estilo corintio? Como puedes ver en la imagen, en el estilo corintio, amigos, también tiene base, mira acá. También tiene base, una base bien bonita. Acá está su base. Su fuste, su cuerpo, es el más esbelto de los tres. Es el más flaco. Muy bien, es el más delgado. ¿Listo? Pero lo más hermoso del estilo corintio es su capitel. Tiene un capitel pero extraordinario. Bellísimo. Su capitel es una decoración en alto relieve. ¿De qué? Es una simulación de hojas de acanto, que es un árbol muy propio por aquellas regiones. Hojas de acanto. También tenía hojas de laurel. Tiene figuras, tiene rostros, tiene altos y bajos relieves preciosos. Entonces, esa va a ser la principal característica del capitel en el estilo corintio. Muy bien, de los tres es el más elaborado. Entonces, chicos, eso vendrían a ser los tres estilos del templo griego: dórico, jónico, corintio. Suficiente. Pasemos a la última parte, que vendrían a ser los elementos. Profe, ¿qué son los elementos? Es la parte más fácil. Eso debí colocar antes en realidad, pero bueno, pues ya se me chispoteó. Profe, ¿qué son los elementos griegos? Los elementos del templo griego. Fácil. Para comprenderlo, tú solo tienes que hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué es lo único que necesitas tú para hacer un templo griego? ¿Sabes qué necesitas? Solo necesitas dos cosas. Necesitas tablas, mira acá. Necesitas tablas y necesitas columnas. Ahí está, una columna, dos columnas, tres columnas, cuatro columnas, ya 5 columnas. Listo. Y ya está. Tienes tu templo griego. Así de sencillo, amigos. Entonces, ¿qué vendrían a ser los elementos del templo griego? Vendrían a ser aquellos elementos con los que tú construyes tu templo. Y en este caso solo existen dos. Solo hay dos elementos. Estas tablas y estas columnas. Así de simple.
Claro que estas tablas tenían otro nombre, pero acuérdate de tablas, porque estas tablas llevan el nombre de entablamiento. Así de sencillo. Así que esos son los dos elementos, amigos, los dos elementos de lo que vendría a ser el templo griego. El entablamiento, mira acá está, el entablamiento y luego la columna. Profe, ¿y las demás palabritas de miércoles que figuran ahí? Allá. Lo que pasa es de que esos son las partes de cada uno, sus partes. Las tres partes del entablamiento son el friso, la cornisa y el arquitrabe. Eso dicen el Seprunza. Pero hay una parte más importante llamada el frontón. Y eso te lo estoy agregando. Profe, ¿qué es el friso, cornisa, arquitrabe, frontón? Todo está aquí, mira acá. Acá está el frontón, acá está el friso, acá está el arquitrabe y acá está la cornisa. Así de sencillo. Todo lo puedes ver en el gráfico. ¿Viste? Entonces, esas son las tres partes del entablamiento. Profe, ¿y cuáles son las partes de la columna? Ya te lo enseñé. La base, el fuste y el capital, que ya te hablé ampliamente cuando hablamos sobre los estilos. Y listo, muchachos, eso vendría a ser todo lo relacionado a la arquitectura griega. Muy bien, por favor, no confundir sus partes con sus estilos y con sus elementos. En la diapositiva está bien ordenado para que no te puedas equivocar. ¿Listo? Suficiente. Pasemos al último aspecto, de repente el más atractivo, el más emocionante, el más bonito. Y me refiero, por supuesto, a lo que es la religión y su mitología, que es pues uno de los atractivos más, ¿no? Uno de los mayores atractivos de esta cultura. No sé si podrás ver la imagen del fondo, está en la diapositiva, pero mira, acá puedes ver columnas, mira acá columnas corintias, mira, columnas corintias, ahí puedes ver. Y esa es una imagen real, ojo, columnas corintias, que tienen hojas de acanto. Viste, eran columnas muy bellas, muy bonitas. Pero bueno, ya, sigamos. Bien, religión y ideología. Primero, características. ¿Cuáles son las características de la religión de los dioses griegos? A ver, muy bien. Vamos a eso. Miren, muchachos. Primera característica. Toda cultura que tiene más de un dios, a esa característica, ¿cómo se le va a llamar? Vamos, tú puedes. Es una característica muy simple de responder. ¿Cómo se le llama? Profe, una duda. ¿Para qué eran los estilos? ¿Para diferenciar rangos o algo así? Muy bien, vamos a responder. No, mi estimado Smith. Jóvenes, los estilos simplemente será la evolución de la arquitectura griega. Así de simple, Smith. Así que los griegos, en un principio, eran grandes constructores. Y toda su arquitectura lo hacían con estilo dórico. Fue el primer estilo que dominaron. Pero luego fueron evolucionando, fueron perfeccionando, porque los griegos siempre eran perfeccionistas. Fueron perfeccionándose y luego desarrollaron un estilo más bonito, que es el jónico, que es más adelante. Pero luego seguirán perfeccionándose y alcanzarán a dominar el estilo corintio. Es así de simple, Smith. No es que había un rango, no, para nada. Simplemente era una cuestión de perfeccionamiento, de evolución en la técnica. Así de sencillo. ¿Listo? Bien. Entonces, como decía hace un rato, amigos, cuando tú tienes más de un dios, se le va a llamar una cultura politeísta, una religión politeísta. Y los griegos eran politeístas. Claro, pues, tenían más de un dios, todo el mundo los conoce. Zeus, tienes ahí a Hades, Ares, a Poseidón, a Atenea, Artemisa, Afrodita, y un montón. Muy bien, así que eran politeístas. ¿Correcto? Apolo. Ahora, pero acá hay un detalle bien paja. ¿Cuál es el siguiente? Además de ser politeístas, sus dioses eran antropomorfistas. Profesora, ¿a qué se refiere con antropomorfistas? A ver, dedúcenlo. ¿Qué significa antropomorfista? Vamos, antropomorfista. Es fácil, ¿eh? Tenían forma de hombres, pues. Exactamente. No es que cambiaban de forma, mi estimada Gaby, no. Sino que estos dioses tenían forma humana. Físicamente tenían la forma, el aspecto de un ser humano. No es como el Dios católico, evidentemente, que no sabemos cómo es, ¿no? Según la religión católica es un ser todopoderoso, no desconocido. Pero los dioses griegos sí que tenían forma humana. Y de hecho, jóvenes, de allí es de que muchas veces en la época medieval, cuando se le pintaba a Dios,
se lo hacía muy al estilo de los griegos, barbudo, barba blanca, con una toga, ¿verdad? Pero eso es influencia de los griegos, porque los griegos a sus dioses así los describían, así describían a sus dioses, barbudos, grandes, altos, fuertes, muy bien, y con togas blancas, muy bien. Así que ahí tienes tú a los dioses griegos, muy bien, tenían forma de hombres. Antropo significa hombre, morfa significa forma de hombres, así. Siguiente, esta es la característica más interesante y que me encanta recordar. Miren muchachos, ¿saben cuál será la principal diferencia entre los dioses griegos y el dios católico? O también de otros dioses, de otras religiones. ¿Saben cuál es la principal diferencia? De que los dioses griegos estaban lejos de ser perfectos. No era como el Dios católico cristiano que es pues omnipotente, omnipresente y omnisciente. No, estos dioses griegos eran la muerte, eran poderosos, eran terriblemente poderosos. Eran poderosos, eran inmortales, pero ¿sabes qué? No eran perfectos. En el sentido, amigos, de que tenían un montón de defectos. Los dioses griegos sentían ira, sentían cólera, se enamoraban, sentían envidia, sentían celos. Sí, eran como tú y eran como yo. Tenían atributos humanos, psicológicamente hablando, claro, emocionalmente hablando, eran como nosotros. Eran caprichosos, eran tercos, eran engreídos, se sacaban la vuelta. El mejor ejemplo es Zeus. Zeus era un canalla. Tú no vayas tú a pensar de que Zeus era bueno, no era bueno. Zeus era un rayadazo, Zeus. Su esposa, muy bien, la pobre, caramba, ¿qué te digo? Sus esposas eran las más grandes cachudas de la historia, en serio. Zeus cada rato paraba embarazando a las pobres mujeres humanas, sin permiso, sin consentimiento. Claro, las embarazaba. ¿Sí? Tú estabas ahí tranquila, en el campo, un pajarito se te paraba en el hombro y era Zeus. Y sin que te des cuenta ya te había embarazado. Maldito era Zeus. A veces estabas ahí descansando, un rayo de luz caía en tu vientre, ya hasta sonaste, ya te embarazó el Zeus. Maldito era Zeus. Muy bien, así. Bravazo, era el infiel más grande de todos los tiempos. Zeus. ¿Listo? Y Zeus más de una vez intentó destruir a la humanidad. Así que no era precisamente un dios muy bueno que digamos. No era el mejor ejemplo a seguir, el gran Zeus. Era un bravazo, era un bandido, ¿no? Literalmente de machazo. Entonces, se parece a mi ex. Pucha, María. no sé, María Emilia, caramba. Qué pena, hombre, qué pena. En fin. Pero jóvenes, así era Zeus. Muy bien, era bien bravo. Entonces, chicos, ¿qué pasaba? Entonces, con esto me refiero a que los dioses griegos tenían atributos humanos en ese sentido. Eran superpoderosos, eran inmortales, pero eran tan caprichosos como la humanidad, como los seres humanos. ¿Listo? Entonces, esa es una característica fundamental, a diferencia del dios cristiano que es perfecto. Bueno, no sabemos qué es la perfección, pero es perfecto. En cambio, estos no, pues, eran humanos, eran como los seres humanos. ¿Bien? Siguiente, eran inmortales, ya eso te dije, eran inmortales. Y no eran perfectos, sentían dolor, también necesitaban comer. El alimento de los dioses griegos era la ambrosía. Se dice en un mito griego que si un hombre, un mortal, probaba de la ambrosía, se podía convertir en un dios. Así que, jóvenes, en la cultura griega, los hombres, y las mujeres también, por supuesto, podíamos llegar a ser como los dioses. A diferencia de la religión cristiana, porque siempre te achaca de que eres un pecador, eres un inferior y tienes que estar ahí, ¿no? Bueno, pero son posturas. Entonces, son diferentes religiones, son diferentes culturas y no las podemos pues entreverar, ¿correcto? Entonces, ahí lo tienes. Politeístas y finalmente, sí, como te iba diciendo, el Zeus podía embarazar pues a las chicas, Carto las embarazaba. Y producto de este embarazo salía un semidios, mitad humano, mitad dios. Ahí está el Perseo, ahí está pues Hércules, muy bien, entre otros más, el propio también, caramba, el hombre que acabó con el Minotauro, Egeo, muy bien, ahí está. Entonces hay muchos semidioses, ¿correcto? También tienes a Aquiles, también de la famosa obra pues épica de la Ilíada, muy bien, entonces él también era un semidios, porque no podía morir, ¿listo? Su único punto débil era un talón. ¿Por qué? Porque cuando nace Aquiles, muy bien,
Los dioses lo agarraron a Aquiles y lo sumergieron en unas aguas sagradas. Y esas aguas sagradas te vuelven inmortal, invencible. Pero hubo un problema. Cuando al chibolo lo metieron al agua, los dioses lo agarraron del taloncito, pues. Y todo su cuerpo se bañó en agua, menos su talón. Así que si tú agarrabas una espina y le clavabas en el talón, lo matabas al Aquiles. Maldito era. Sí, bien bravo. Y eso pues lo cuenta pues en la historia de Ilíada, cuando Paris de un flechazo, le cae en el talón y lo mata a Aquiles, que había sobrevivido a un ejército entero, de un flechazo en el talón, muerto. Bien bacán. Entonces ahí tienes tú lo que vendría a ser la mitología griega. Ahora, luego viene toda esta parte que es fascinante. La caja de Pandora. Ya, jóvenes, miren, tenemos 3 minutos, así que solo te puedo contar una. ¿Cuál prefieres que te explique? Yo conocí la mitología de los caballeros del Zodiaco. Sí, pues sí, claro. Es el daño que provoca la televisión, hombre. ¿Qué pases? Mira, a mí también me encanta, pero es un dibujo, mano, cuidado. Bien, jóvenes, miren, rápidamente, la caja de Pandora, Perseo y la Gorgona, Orfeo y Eurídice, ¿cuál de esos quieres que te cuente? Todas esas son hermosas, solamente te puedo explicar una, porque no hay tiempo. Yo lo conocí con God of War, ay, mamacita. A ver, rápido. Nadie. Muy bien, nadie. Origen de Medusa, Orfeo y Eurídice, muy bien. La caja, es que todas son brutales, todas son, pero, buenazas, Ya, Origen de Medusa, porque es el primero. No, perdón, Orfeo, ya. Origen de Medusa, porque es el más cortito, ya rápido. Miren, chicos, ¿saben qué pasaba con Medusa? Medusa, en realidad, era una mujer humana. Era muy bella. Medusa, de hecho, se dice que era la mujer más hermosa que había pisado alguna vez en Grecia, la tierra de Grecia. Era una preciosura, era Medusa. Pero ella nunca se casó con nadie, porque Medusa se convirtió, ella de manera personal, se convirtió en una sacerdotisa. Fue una sacerdotisa. Ella le rendía culto a la diosa Afrodita. Muy bien, a Afrodita. O a Hera, me parece. Sí, a Hera o a Afrodita, no lo recuerdo bien. Pero ella adoraba a estas diosas. Muy bien, era pitonisa. Y ella juró mantener su virginidad, su castidad. Era lo máximo. Muy bien, era lo máximo Medusa. ¿Pero qué pasó Medusa? Medusa era tan bella que los hombres querían casarse con ella, pero ella siempre los rechazaba. Los rechazaba siempre porque ella era leal y fiel a sus votos. Muy bien. Pero un día, un dios se enamora de ella. Profe, ¿quién? Zeus. No, esta vez no fue Zeus. Y eso sí fue un milagro. No fue Zeus. Fue el hermano de Zeus, Poseidón. Poseidón se enamora de Medusa, porque era muy bella, ¿sí? Y también era muy virtuosa. Así que ella lo rechaza. Era tan brava Medusa que lo rechazó un dios. Y al rechazarlo a Poseidón pues entra en cólera, entra en ira. Muy bien. Y al entrar en ira, Poseidón un día, ¿sabes qué pasará? Una terrible cosa. ¿Qué pasa? Medusa está en el altar, rindiéndole culto a sus diosas, cuando aparece Poseidón, y allí, en el altar, en el templo de su propia diosa, Poseidón la va a violar. La viola, la ultraja, de la peor manera. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Sabes tú quién se va a enfadar? Se va a enfadar la diosa, pues Afrodita o Atenea, no recuerdo bien. Se va a enfadar. Pero ¿sabes con quién se enfada? No se enfada con Poseidón, se enfada con la pobre Medusa, que no tenía nada que ver aquí. Por tu culpa, tú la has seducido al Poseidón, es tu culpa. Así que te lanza una maldición. Y la maldice y la convierte en la mujer más espantosa de todos los tiempos. Así como fue la más hermosa de todos los tiempos, ahora la vuelve lo contrario, en la más repulsiva. Tan repulsiva serás, le dicen, ¿no?, a los ojos de los hombres, que cualquier criatura que te observe quedará petrificado, no porque ella tenía un poder, sino que era tan fea que tú al verla a esa mujer, te convertías en piedra, en roca. Ni bestias, ni seres, ni humanos podrán mirarte a la cara. Y aquel que te mire se convertirá en piedra. Y así es como la pobre Medusa, que no hizo absolutamente nada de malo, la van a maldecir. En lugar de cabellos tendrá serpientes, su piel escamosa como un reptil, dientes, colmillos, o sea, pobre mujer, la van a desfigurar. Y es así como ella y todas sus demás sacerdotisas, llamadas las Gorgonas, muy bien, llamadas las Gorgonas, serán pues desterradas al fin del mundo, muy bien, y ahí quedarán hasta que finalmente llega un héroe llamado Perseo para asesinarla. Entonces, pobre Medusa. Ella no hizo nada de malo, pero así son los dioses griegos, ¿no? Bravazos los dioses griegos. Chicos, a este lo vamos a dejar.
Nos vemos en una Y siguiente finalmente, no olvides suscribirte a nuestro canal Aprendiendo con ADK.